¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar una casa perfecta a un precio irrisorio? Cuando Javier Martínez se topó con un anuncio en línea que ofrecía una antigua mansión en el corazón de Coyoacán a un costo casi ridículo, no pudo resistir la tentación. El eslogan decía: "La historia te espera". Sin embargo, lo que el nuevo propietario no sabía era que la historia de esa casa estaba manchada de sombras y secretos que exigirían más de lo que él estaba dispuesto a dar. Tras una breve negociación, Javier, un joven arquitecto con anhelos de renovación y un pasado marcado por la pérdida, se convirtió en el orgulloso propietario de la Casa de los Olivos. Con su fachada de color marfil desgastado y enredaderas que parecían abrazar sus paredes, la casa era un eco del esplendor de épocas pasadas. Pero, a medida que cruzó la puerta principal y el chirrido de las bisagras resonó en el aire, una sensación extraña se apoderó de él. Era como si la casa lo recibiera, pero al mismo tiempo lo examinara. Javier había dejado atrás una vida turbulenta en Guadalajara, donde los recuerdos de su infancia, colmados de risas y juegos, se habían teñido de tristeza tras la muerte de su madre. El deseo de escapar y empezar de nuevo lo había llevado a la Ciudad de México, donde esperaba que la casa antigua pudiera ser su refugio, un lienzo en blanco donde pudiera reescribir su historia. Sin embargo, la Casa de los Olivos no era solo una estructura de ladrillos y mortero, era un ser vivo, un organismo que latía con la historia de aquellos que habían venido antes. Los primeros días transcurrieron en un torbellino de emociones. Javier se dedicó a explorar cada rincón de su nueva morada, descubriendo habitaciones ocultas y pasillos crujientes que parecían susurrarle secretos olvidados. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Al caer la noche, Javier podía escuchar un leve murmullo, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Al principio pensó que era su imaginación, el eco de su soledad resonando en el silencio de la casa. Pero la sensación de ser observado se intensificaba cada vez más. Una noche, mientras se acomodaba en el viejo sofá del salón, algo llamó su atención. Una sombra, fugaz y escurridiza, cruzó el pasillo y se desvaneció. Javier se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo el silencio le respondió. Fue entonces cuando encontró un viejo diario escondido entre las tablas de un armario polvoriento. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero lo que leyó lo dejó helado. Cada mes, el antiguo propietario había dejado constancia de un sacrificio necesario para mantener la paz en la casa. Un sacrificio que no era de dinero ni de bienes materiales, sino de algo más profundo, algo que resonaba con la esencia misma de la existencia. La atmósfera de la casa se tornó más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de una tensión palpable. Las sombras se alargaban y encogían, y los ecos del pasado parecían susurrar advertencias. Javier, atrapado entre el deseo de desentrañar los misterios de la casa y el terror que comenzaba a anidar en su pecho, se sentía como un intruso en su propio hogar. ¿Qué tipo de sacrificio demandaba la Casa de los Olivos? ¿Estaba dispuesto a pagarlo? Mientras la noche caía sobre el vecindario de Coyoacán, Javier se sentó en el viejo sillón rodeado de las paredes que parecían cobrar vida. La casa lo observaba, lo medía como un cazador a su presa. En su mente, los recuerdos de su madre volvían a surgir, recordándole la fragilidad de la vida y el precio que a veces se debe pagar por la paz. Pero lo que no sabía era que cada decisión lo acercaba más a un destino que ya estaba sellado. Y así, entre sombras y secretos, la casa lo esperaba, ansiosa por revelar su verdadero rostro. Pero cuando la oscuridad se adueñó del ambiente, algo inexplicable sucedió. La casa,
Un monumento de madera y ladrillo parecía cobrar vida con cada susurro que se escabullía por sus pasillos. Javier, atrapado entre la fascinación y el miedo, comenzó a notar que los fenómenos extraños no eran meras ilusiones. En las noches más oscuras, las luces parpadeaban sin razón aparente y los ecos de risas infantiles resonaban en la distancia, recordándole momentos olvidados de su propia infancia. No podía evitar sentir que la Casa de los Olivos estaba intentando comunicarse con él, aunque la naturaleza de ese mensaje seguía siendo un enigma. Fue en una de esas noches inquietantes cuando decidió visitar la biblioteca, un espacio que había permanecido cerrado y polvoriento desde que llegó. Con cada paso que daba, el crujido del suelo parecía resonar como un aviso. Al abrir la puerta, la oscuridad se disipó lentamente, revelando estantes repletos de libros antiguos y un aroma a papel envejecido que lo envolvió. Sin embargo, no fue solo la colección literaria lo que le llamó la atención, sino una figura en la esquina de la habitación. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, Javier distinguió la silueta de una mujer de cabello oscuro que parecía estar examinando un libro con gran interés. Ella era Claudia, una vecina del barrio que por casualidad había llegado a la casa en busca de historias sobre su historia. «No es común que alguien se mude a esta casa», dijo ella, con una voz suave pero firme, como si conociera más de lo que dejaba entrever. «Se dice que está maldita, que aquellos que entran no siempre salen igual». Javier, aunque intrigado, intentó mantener la calma. «Soy arquitecto. Quiero restaurarla, darle vida de nuevo», respondió, sintiéndose un poco tonto al explicar su sueño. «No creo en supersticiones», pero en su interior la duda comenzaba a aflorar. «¿De verdad no crees? La casa tiene sus propias reglas», continuó Claudia, cerrando el libro con un golpe sutil. «Los antiguos propietarios realizaban rituales, sacrificios. Necesitan algo de ti para mantenerse estables». Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesar a Javier, como si pudieran leer su alma. La conversación avanzó, y Javier se dio cuenta de que Claudia no era una simple vecina. Había crecido en Coyoacán, y sus padres habían vivido en la misma calle donde ahora se erguía la Casa de los Olivos. «Mis padres me contaron historias sobre esta casa cuando era niña», confesó. «Siempre hablaban de sombras que se movían y de un susurro en el viento. Nunca me atreví a acercarme, pero hay algo en ti que me dice que estás destinado a descubrirlo». A medida que la noche avanzaba, Javier sintió que la atmósfera se tornaba más pesada. Claudia parecía estar tan interesada en la casa como él, pero su mirada también tenía un destello de preocupación. «Ten cuidado, Javier. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece benigno lo es», le advirtió antes de despedirse y desaparecer en la oscuridad. Esa noche, Javier se sintió más inquieto que nunca. Las sombras en su habitación parecían alargarse, danzando en la luz tenue de su lámpara. Intentó distraerse con el viejo diario, pero las palabras del antiguo propietario resonaban en su mente. La idea de un sacrificio comenzó a consumirlo, y se sintió arrastrado hacia un abismo del que no podía escapar. ¿Qué se esperaba de él? ¿Acaso la casa estaba exigiendo su propia esencia, su propia vida, para mantener la paz en sus muros? Al día siguiente, decidió investigar más sobre los antiguos propietarios de la casa. Se dirigió a la plaza principal de Coyoacán, donde se encontraba una pequeña biblioteca local. Allí conoció a don Miguel, un anciano que había vivido en la zona toda su vida. Con una voz temblorosa pero clara, don Miguel le contó historias sobre la Casa de los Olivos y su oscuro pasado. «Esa casa ha visto muchas cosas, muchacho», dijo, mientras sus ojos se perdían en un recuerdo lejano. «Hubo una familia, los Hernández, que vivieron allí hace décadas.
Se decía que hacían rituales para mantener la casa en paz, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, la casa ha estado vacía, esperando a alguien que se atreva a entrar. Cada palabra del anciano llenaba a Javier de inquietud. La historia de los Hernández era solo una de muchas, y cada relato que escuchaba parecía entrelazarse con su propio destino. La conexión era inevitable. La casa lo había elegido como su nuevo custodio. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que no solo estaba tratando con la casa, sino con su propio pasado. La muerte de su madre había dejado un vacío que había intentado llenar con la renovación de la Casa de los Olivos. Pero ahora, ese vacío se estaba transformando en un abismo de miedos y ansiedades. Cada noche, al dormir, soñaba con su madre y en sus sueños ella le advertía sobre los peligros de la casa. ¿Qué significaba ese sacrificio? Estaba dispuesto a sacrificar algo de sí mismo para mantener la paz. A medida que los días se convertían en semanas, Javier se sentía cada vez más atrapado. La casa, con sus secretos y sombras, parecía querer devorarlo. Las visiones de la mujer en la biblioteca aparecían en sus sueños y los ecos de las risas infantiles resonaban en su mente, llevándolo a la locura. Las sábanas se empapaban de sudor y miedo, y cada mañana se despertaba exhausto, como si la casa hubiera estado despojándolo de su energía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe sordo proveniente del piso de abajo. Con el corazón en la garganta, decidió investigar. Al descender las escaleras, el aire se volvió helado y una brisa gélida recorrió su espalda. Al llegar al salón, vio que la puerta del sótano estaba entreabierta. Algo dentro de él lo instó a no acercarse, pero la curiosidad lo empujó hacia adelante. Con cada paso que daba hacia la oscuridad del sótano, su mente se llenó de imágenes aterradoras, de sombras danzantes y susurros que parecían llamarlo. A medida que se acercaba, el sonido de un llanto distante se hizo más fuerte, un eco desgarrador que parecía provenir del mismo corazón de la casa. ¿Qué o quién estaba llorando? Con el aliento entrecortado, Javier se detuvo frente a la puerta del sótano. La habitación parecía vibrar con una energía oscura, y en ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La casa lo observaba, y él, sin poder resistirse, cruzó el umbral hacia lo desconocido, listo para enfrentarse a la verdad que había estado esperando descubrir. Esa decisión lo llevaría a una encrucijada donde tendría que confrontar no solo los secretos que la Casa de los Olivos guardaba, sino también su propio pasado y las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a lo que podría encontrar en lo profundo de esa oscuridad? Porque, al final, la casa no solo exigía un sacrificio, también estaba dispuesta a ofrecer algo a cambio. Pero, ¿qué sería eso? La respuesta estaba a punto de revelarse y Javier no podía dar marcha atrás. Javier, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, cruzó el umbral del sótano. La penumbra lo envolvió y el aire se tornó denso, casi palpable. La luz de su linterna temblaba, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. En aquel instante, la realidad se sentía distorsionada, como si la casa estuviera jugando con su mente, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontró con un espacio amplio, lleno de cajas apiladas y muebles cubiertos de sábanas blancas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una antigua mesa en el centro de la habitación, donde un objeto brillaba débilmente. Se acercó y al iluminarlo con su linterna, su estómago se revolvió. Era un pequeño altar, adornado con velas derretidas y objetos que parecían pertenecer a rituales olvidados. Un collar de perlas, un pequeño espejo y un libro desgastado que parecía estar escrito en un idioma desconocido.
Mientras examinaba el altar, un susurro helado atravesó el aire y Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Se giró bruscamente, su mente en un torbellino, y vio a una figura reflejada en el espejo. Era su madre. Su rostro estaba pálido y sus ojos, llenos de tristeza, se posaron sobre él. «Javier, no te acerques, te están buscando», gritó, pero su voz sonó como un eco distante. El shock lo paralizó y su mente comenzó a cuestionar su cordura. ¿Era realmente su madre o solo una ilusión provocada por la casa? Las palabras de Claudia resonaban en su cabeza. La casa tiene sus propias reglas. Un escalofrío recorrió su espalda y la sensación de que la casa lo estaba manipulando se intensificó. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sintiéndose atrapado en un juego del que no podía escapar. De repente, la habitación se oscureció aún más y el llanto que había escuchado antes se convirtió en un grito desgarrador. Javier, sumido en el terror, se dio cuenta de que el sonido provenía de un rincón oscuro del sótano. Sin pensarlo, se acercó, su linterna iluminando el camino. Allí, encontró un pequeño baúl cubierto de polvo. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, vio fotografías de una familia, los Hernández. Sus rostros eran felices, pero lo que realmente lo impactó fue la imagen de una niña, la misma que había visto en sus sueños. Sus ojos, brillantes y juguetones, parecían seguirlo. Javier sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Era posible que esa niña fuera una parte de su propia historia? ¿Una conexión entre su pasado y el oscuro legado de la casa? Mientras exploraba el baúl, descubrió una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Al leerla, se dio cuenta de que era un mensaje de advertencia de la madre de la niña. Hablaba de un pacto, un sacrificio que debía hacerse para mantener a la casa en equilibrio. Si no se cumple, las almas quedarán atrapadas, y lo que se busca puede convertirse en una pesadilla, decía el texto. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Estaba en medio de un ciclo de dolor que se repetía una y otra vez? Desesperado por entender, se sumergió más en el baúl y encontró un viejo diario, perteneciente al padre de la niña. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre rituales, sobre la necesidad de un elegido que debía ofrecer algo invaluable para liberar a las almas atrapadas. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era él ese elegido? ¿Qué podía ofrecer que no hubiera sido ya arrebatado por la casa? Tragándose el miedo, decidió que necesitaba respuestas. Al regresar a la superficie, encontró a Claudia esperándolo en el jardín. Su expresión era grave. «Te vi bajar al sótano», dijo, su voz cargada de preocupación. «No debiste hacerlo. La casa no perdona a quienes buscan sus secretos. ¿Por qué me está haciendo esto?», preguntó Javier, sintiéndose perdido. «¿Qué quiere de mí?». Claudia suspiró, como si el peso de la historia de la casa la aplastara. «Hay cosas que no comprendes. Mi familia también estaba ligada a los Hernández. Mi abuela era amiga de la madre de la niña. Nunca supe por qué, pero siempre sospeché que había un oscuro secreto que conectaba a ambas familias». La revelación le hizo eco en la mente de Javier. «¿Tu abuela? ¿Qué sabes sobre ella?». «Ella fue la última en tener contacto con ellos antes de su desaparición. Me contó que había un ritual que nunca se llegó a completar. Algo salió mal y desde entonces la casa ha estado buscando una solución», explicó Claudia, su voz temblando. «Cuando te vi, sentí que la casa te había elegido». El miedo se mezcló con la confusión. ¿Realmente estaba destinado a ser parte de este oscuro legado? Las sombras de su propia vida comenzaron a aparecer y Javier se dio cuenta de que su conexión con la casa iba más allá de lo que había imaginado. La muerte de su madre, su necesidad de restaurar la casa, todo parecía entrelazarse en un tejido de destinos compartidos. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Javier, sintiendo que la cordura se le escapaba.
¿Cómo puedo romper este ciclo? Debes encontrar la forma de completar el ritual, dijo Claudia, su mirada intensa. Pero ten cuidado, la casa no te dejará ir fácilmente. Te alimenta de tus miedos, de tus recuerdos. Si no tienes cuidado, podrías perderte en sus sombras para siempre. Mientras las palabras de Claudia resonaban en su mente, Javier sintió que el tiempo se acababa. La casa, con sus secretos, estaba dispuesta a revelarle la verdad, pero a un precio que aún no podía comprender. La conexión con su madre, la niña de la fotografía y el oscuro pasado de los Hernández lo empujaban hacia una confrontación inevitable. Con la determinación renovada, Javier se adentró en la casa una vez más, sabiendo que cada paso lo acercaba más a una verdad aterradora. La casa no solo era un monumento de madera y ladrillo, era un laberinto de recuerdos, secretos y sacrificios. Y él estaba a punto de desentrañar un misterio que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de aquellos que habían estado atrapados en sus muros. Con su corazón palpitando, se dirigió al sótano nuevamente, decidido a enfrentar lo que habitaba en la oscuridad. La casa lo estaba observando y él estaba listo para descubrir el precio que debía pagar para liberarse de las cadenas que lo ataban a su pasado. Pero en el fondo, Javier sabía que el sacrificio podría ser mucho más grande de lo que había imaginado. Javier descendió nuevamente las escaleras del sótano, su linterna iluminando el camino mientras el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. La atmósfera se sentía más pesada que antes, como si la casa estuviera respirando, consciente de su presencia. Cada rincón del sótano parecía estar lleno de secretos esperando ser desenterrados, y el altar en el centro de la habitación lo llamaba con una fuerza inquebrantable. Al llegar al fondo, se detuvo frente a la mesa, donde los objetos resplandecían débilmente, como si tuvieran vida propia. La imagen de su madre en el espejo seguía atormentándolo, y el eco de su advertencia resonaba en su mente. «Te están buscando». Javier sabía que debía enfrentarse a lo que fuera que acechaba en la oscuridad. La necesidad de descubrir la verdad se intensificaba con cada latido de su corazón. Entonces, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Desde la esquina más oscura del sótano, un susurro se transformó en un grito desgarrador. Javier sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Sin pensarlo, se giró hacia el lugar de donde provenía el sonido, y su linterna iluminó una figura que se materializaba entre las sombras. Era una niña, la misma que había visto en las fotografías del baúl. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y desesperación. «¿Por qué no me ayudas?», preguntó la niña, su voz un eco de angustia. Javier sintió un tirón en su corazón. «No puedo estar atrapada aquí para siempre». «¿Quién eres?», preguntó Javier, intentando mantener la calma ante la intensidad de la situación. «¿Por qué estás aquí?». «Soy Valeria», respondió la niña, y algo en su voz resonó profundamente en Javier. «Estuve aquí por mucho tiempo. Mi familia hizo un trato con la casa. Nunca debimos haberlo hecho y ahora estoy atrapada». Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. La historia de Valeria se entrelazaba con la suya y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Qué trato? ¿Qué necesitas de mí?». «Debes completar el ritual», dijo Valeria, su mirada suplicante. «Hay que ofrecer algo valioso, algo que la casa desee. Solo así podremos ser libres». Las palabras de la niña resonaron con fuerza, y Javier sintió que el peso del destino lo aplastaba. ¿Qué podía ofrecer? Su mente giraba, recordando los momentos de su vida, las pérdidas que había sufrido. En ese instante, entendió que lo que la casa realmente deseaba no era un objeto material, sino una conexión emocional, un sacrificio profundo. La casa quería algo de su propia historia. Mientras pensaba en las posibilidades, Claudia apareció detrás de él, su rostro pálido y la preocupación evidente en sus ojos. «Javier, no te dejes llevar», gritó.
pero era demasiado tarde. La casa había comenzado a reponerse ante la inminente decisión. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Javier, sintiendo que la tensión aumentaba en el aire. Esto es entre ella y yo. No puedes hacer esto solo, exclamó Claudia, su voz llena de angustia. La casa no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Debemos unir fuerzas. Valeria miró a Claudia, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. Si no lo haces pronto, perderás a todos los que amas, advirtió. La casa se alimenta de tus miedos. Te atrapará en su red si no actúas. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La advertencia de la niña lo hizo tambalear y en ese instante comprendió que estaba en un punto decisivo. Las voces de su madre y de la niña resonaban en su mente y la idea de perder a Claudia lo aterrorizaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando, consciente de que cada palabra podría conducirlo a una elección irreversible. Debes enfrentarte a lo que realmente te duele, dijo Claudia, acercándose a él con determinación. La casa se alimenta de tus secretos, de tus arrepentimientos. Tienes que liberarte de ellos para poder romper el ciclo. Javier sintió que su corazón se aceleraba. La idea de abrirse, de enfrentar su dolor más profundo, era aterradora. ¿Y si no puedo? ¿Y si me consume? Confía en nosotros, le dijo Claudia tomando su mano firmemente. No estás solo en esto. Valeria, observando la conexión entre ellos, sonrió con tristeza. Pueden hacerlo juntos, pero deben estar listos para enfrentar sus propios demonios. La casa jugará con sus mentes, tratará de separarlos. Javier miró a Claudia y en sus ojos encontró la fuerza que necesitaba. Estoy listo, dijo, tomando aire. Haré lo que sea necesario. Con una resolución renovada, Javier se volvió hacia el altar. ¿Qué debo ofrecer?, preguntó, su voz resonando en la penumbra. ¿Qué desea la casa? Valeria lo miró fijamente. Tu dolor, tu carga, lo que llevas en tu corazón desde la muerte de tu madre. Solo así podremos liberarnos. Las palabras ardían en su interior como un fuego. La idea de compartir su dolor lo aterrorizaba, pero sabía que era el único camino hacia la libertad. Lo haré, murmuró, sintiendo cómo el miedo se convertía en determinación. Claudia se acercó, colocándose a su lado, y juntos miraron hacia Valeria, quienes empezaba a desvanecerse en la penumbra. No te olvides de nosotros, susurró. Recuerda que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad. La casa pareció estremecerse, como si anticipara el sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Javier cerró los ojos y se permitió sentir el dolor que había estado ocultando. Las memorias de su madre, su voz, su risa y el vacío que había dejado. Se dejó llevar por el torrente de emociones y en su corazón una chispa de luz comenzó a brillar. En ese momento, el sótano se iluminó con una luz tenue y cálida y los objetos del altar comenzaron a vibrar. Javier sintió que algo en él se rompía, una liberación que le permitía finalmente enfrentar su pasado. Mientras la energía de la casa se intensificaba, comprendió que no solo se enfrentaba a sus propios demonios, sino también a las sombras que habían atrapado a Valeria y a su familia. «Estamos contigo», gritó Claudia, sosteniendo su mano con fuerza. «No te rindas». Javier se centró en el altar, en los objetos que representaban el sacrificio que iba a ofrecer. Con cada latido de su corazón, conjuró el dolor y el amor que había sentido, y en un grito desgarrador, ofreció su carga a la casa. La luz estalló a su alrededor, y el sótano se inundó de una energía palpable. Valeria apareció de nuevo, su rostro iluminado por una sonrisa de esperanza. «Gracias», dijo con voz suave. «Ahora podemos ser libres». Con la liberación de su dolor, la casa comenzó a temblar, como si el ciclo de sufrimiento finalmente se estuviera rompiendo. La tensión en el aire se disipó, y un susurro de alivio llenó el sótano. Javier
Sintiendo el peso levantarse de sus hombros, miró a Claudia, quien lo observaba con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», dijo ella, su voz llena de asombro. «Lo hicimos juntos». Pero en ese instante, un grito retumbó en el sótano, un eco aterrador que los sacudió. La casa no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Javier sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor y supo que su lucha estaba lejos de haber terminado. La confrontación final se acercaba y lo que había comenzado como un sacrificio personal ahora se transformaba en una batalla por la libertad de todos aquellos que habían sido atrapados en el oscuro abrazo de la casa. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Javier y Claudia se prepararon para el enfrentamiento definitivo, sabiendo que tendrían que luchar no solo por ellos, sino también por Valeria y por todos los que habían sido víctimas de la casa. En el fondo, Javier sabía que el verdadero sacrificio estaba por venir y que la luz que había encontrado podría ser su única esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Javier y Claudia se prepararon para el enfrentamiento final, los latidos de sus corazones resonando en sus oídos mientras la casa parecía retorcerse con furia. La luz que había invadido el sótano comenzó a desvanecerse y el aire se volvió espeso, pesado como una sombra que esperaba devorarlos. La figura de Valeria se desvanecía lentamente, pero su mirada de esperanza se grabó en la mente de Javier, recordándole que aún había algo por lo que luchar. «No dejes que te atrape», gritó Claudia, mientras las paredes del sótano parecían cerrarse a su alrededor. «Debemos mantenernos juntos». Con un profundo suspiro, Javier asintió y sintió cómo la energía que había acumulado comenzaba a fluir a través de él. La casa no iba a rendirse sin luchar. Un rugido ensordecedor resonó y de las sombras emergieron figuras distorsionadas, rostros de aquellos atrapados en el ciclo de sufrimiento, un espectáculo aterrador que hizo que la piel de Javier se erizara. «Enfréntalos», ordenó Claudia, apretando su mano con fuerza. «No son más que ilusiones alimentadas por el miedo». Javier, recordando las palabras de Valeria, se centró en su propio dolor y en cómo había logrado liberarlo. Con determinación comenzó a hablar, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a Claudia. «No tengo miedo. Este ciclo se acaba ahora». Las figuras comenzaron a desvanecerse ante su declaración, como humo frente al viento. Javier sintió que la luz dentro de él se intensificaba y con cada palabra, cada recuerdo, el poder de la casa se debilitaba. Pero en lo profundo de su ser, sabía que debía enfrentarse también a su propia culpa, a la pérdida de su madre que lo había mantenido cautivo tanto tiempo. «Tú no puedes escapar de aquí», rugió una de las sombras, su voz un eco del pasado. «Siempre estarás atrapado en tus recuerdos». «No», gritó Javier, sintiendo la valentía crecer dentro de él. «No más. No seré un prisionero de mis propios miedos». Con un último aliento, Javier se arrodilló, su cuerpo temblando mientras liberaba un grito de dolor y liberación. La luz estalló a su alrededor, envolviendo el sótano en un resplandor blanquecino que hizo retroceder a las sombras. Las figuras se disolvieron en un grito ahogado y el sótano tembló con la fuerza del ritual que había llevado a cabo. Claudia se mantuvo a su lado, su mirada fija en Javier. «¡Lo hiciste! ¡Lo logramos!», exclamó, pero Javier no estaba seguro. La energía que había liberado era poderosa, pero la casa no había sido completamente derrotada. Un eco de risa resonó en el aire, un sonido frío y desolador que hizo que el corazón de Javier se hundiera. «Creen que esto es suficiente. Hay más de lo que pueden ver», susurró una voz etérea, llenando el sótano de un temor palpable. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa había sido herida, pero no había caído.
La batalla había dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales, y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, él sabía que su historia estaba lejos de terminar. Claudia lo miró con preocupación, su rostro pálido. ¿Estás bien?, preguntó, pero Javier no podía responder. Se sentía agotado, como si el peso de sus emociones le hubiera dejado marcas profundas. Las visiones de su madre y de Valeria danzaban en su mente, y aunque había liberado parte de su dolor, sabía que la lucha por la verdad estaba lejos de concluir. Al mirar a su alrededor, algo extraño llamó su atención. En la esquina del sótano, un objeto brillaba débilmente. Era un pequeño medallón que había caído del altar, un símbolo de un sacrificio no realizado. Mientras se acercaba, sintió una conexión irresistible, como si el medallón mismo le estuviera hablando. «Hay más secretos aquí», murmuró atrapado por la curiosidad y el misterio. «¿Qué es eso?», preguntó Claudia, notando la fijación de Javier. «No lo sé, pero siento que es importante», respondió. La tensión en el aire se transformó en un nuevo propósito. Esto puede ser la clave para entender lo que realmente ocurrió aquí. Mientras Javier recogía el medallón, una imagen fugaz de Valeria apareció en su mente. «Debo encontrar la manera de liberar su alma por completo», pensó con determinación. Sabía que su conexión con la niña no había terminado y que la casa aún guardaba secretos que necesitaban ser revelados. La luz del sótano comenzó a desvanecerse y el eco de risas y susurros se convirtió en un zumbido ominoso. «La casa no se detendrá», advirtió Claudia, tomando su mano nuevamente. «Tenemos que salir de aquí». Con un último vistazo al altar, Javier sintió que el poder que había enfrentado todavía latía en las paredes de la casa. Sabía que su lucha no había terminado. La casa había liberado algo oscuro, algo que aún acechaba en la penumbra, y ahora, con el medallón en su mano, sentía que su destino estaba entrelazado con el de Valeria y posiblemente con otros que habían sido atrapados en el ciclo de sufrimiento. Mientras ascendían las escaleras, Javier miró una vez más hacia el sótano. La casa estaba herida, pero no destruida. Los ecos del pasado aún resonaban en sus paredes, y Javier sabía que su viaje apenas comenzaba. Con el medallón como guía, se preparó para desentrañar nuevos misterios, enfrentándose no solo a su dolor, sino también a los secretos que la casa aún guardaba celosamente. Claudia, a su lado, sintió el cambio en Javier. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. «Vamos a descubrir la verdad», respondió él, su mirada fija en el camino por delante. «Valeria y todos los demás merecen ser libres, y yo estoy listo para enfrentar lo que venga». Mientras la puerta del sótano se cerraba tras ellos, un nuevo capítulo se abría, lleno de promesas de descubrimientos, sacrificios y la búsqueda de redención. La casa, aunque herida, aún guardaba oscuros secretos, y Javier estaba decidido a encontrarlos, enfrentando la oscuridad con la luz que había despertado en su interior. Javier y Claudia ascendieron las escaleras del sótano, el medallón en la mano de Javier brillando con una luz tenue, como si un eco de la energía liberada aún flotara en el aire. Sin embargo, el alivio que sentían por haber enfrentado a las sombras era efímero. A medida que sus pies tocaban el suelo de la planta superior, un escalofrío recorrió la habitación y la atmósfera se tornó pesada de nuevo, como si la casa estuviera respirando, esperando. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Claudia, su voz quebrada y llena de temor. Javier solo pudo mirar hacia el pasillo oscuro que se extendía ante ellos, una senda que parecía extenderse hacia el infinito. La luz del medallón iluminaba el camino, pero no disipaba la inquietante sensación de que algo acechaba en la penumbra. «Debemos descubrir la verdad», respondió Javier, aunque su voz sonaba más como un susurro de esperanza que como una declaración de intenciones. Sabía que Valeria y los demás merecían ser liberados,
pero también sentía que cada paso que daban los acercaba a un destino sombrío. Mientras avanzaban, la casa comenzó a resonar con susurros, ecos de aquellos que habían sido atrapados en su interior. Las voces se intensificaron, un coro de lamentos que llenaba el aire, empujando a Javier a cuestionar su propia cordura. «No puedes escapar de aquí», murmuraban las sombras. «Siempre estarás atrapado». «Silencio», gritó Javier, pero las palabras se sintieron vacías. Con cada susurro, sus peores temores se hacían carne. La pérdida, el sufrimiento, la culpa que había intentado dejar atrás. La casa, con su poder oscuro, comenzaba a aferrarse a sus miedos, convirtiéndolos en realidades palpables. Claudia se detuvo, su mirada fija en una sombra que parecía tomar forma, una figura familiar que se alzaba en la oscuridad. «Javier, ¿es eso?» Su voz se apagó y el pánico se apoderó de su rostro al darse cuenta de lo que estaba viendo. «No, no puede ser», gritó Javier, retrocediendo. La figura de su madre apareció ante él, sus ojos vacíos llenos de dolor y tristeza. «Siempre estarás aquí, hijo», susurró, y en ese momento Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si el mismo tiempo se detuviera. «No, esto no es real», Javier gritó, pero mientras lo hacía la casa absorbía su voz, transformando su desesperación en una prisión. Claudia se acercó a él, tratando de romper el hechizo, pero en el instante en que tocó su brazo, también fue atrapada por la sombra, su rostro lleno de horror, mientras la oscuridad la reclamaba. Javier, enfrentándose al terror absoluto, comprendió que sus peores miedos no solo eran ilusiones, se habían materializado en una realidad aterradora, en la que nunca podría escapar de su pasado ni de las decisiones que había tomado. La casa no había sido derrotada. En cambio, había alimentado sus temores, dándole forma a una pesadilla que se tornaba real. «Estamos atrapados», murmuró, sintiendo que la desesperanza lo envolvía. Era un ciclo del que no podría escapar, un destino sellado por su propia culpa y dolor. La casa se reía de él, y Javier comprendió que sus esfuerzos habían sido en vano. Había luchado contra un enemigo que había estado en su interior todo el tiempo. Con el medallón aún en su mano, la luz que una vez lo había guiado se desvaneció, convirtiéndose en un oscuro recordatorio de su fracaso. Javier se dio cuenta de que su viaje no solo había sido hacia la verdad, sino también hacia el reconocimiento de que sus propios demonios eran ineludibles. Mientras la figura de su madre se acercaba más, con una sonrisa trágica en su rostro, Javier supo que el final que temía había llegado. La casa había cumplido su promesa, y él, a pesar de su valentía, ahora era parte de la oscuridad que había intentado combatir. Y así, con la risa de la casa retumbando en sus oídos, Javier se dio cuenta de que su peor pesadilla se había hecho realidad. No solo había fallado en liberar a Valeria, sino que se había convertido en una víctima de su propio miedo, atrapado para siempre en un ciclo del que no podría escapar. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.